vamos a preguntar si podemos comernos un alfajor. Claro, vamos a preguntar por las dudas. Alfajores Los Dioses, recordad que son alfajores de Tandil, tenés varios sabores, son riquísimos y lo que es fundamental, si vos tenés un negocio y querés venderlo en tu comercio, le escribís a los chicos @alfajores los dioses en Instagram, alfajores los dioses, y ahí directamente te lo llevan, acordás con ellos, te lo llevan para vender, son cajas de 6 alfajores o los podés vender, no sé, si tenés un kiosco, los vendés de manera individual también. Exactamente, sí señor, y vamos a destacar que son realmente exquisitos, son de Tandil. Son de Tandil. Tomás, usted elige. Bueno, muchas gracias. Por favor, por lo menos se va a llevar un alfajor. El café lo tomamos en el próximo bloque. ¿Pero el alfajor? Por favor. Exactamente. Bueno, doctor Valiña, atención primaria de la salud, salud comunitaria, como se lo denomina actualmente. Bueno, queríamos conversar varios temas y uno de ellos tiene que ver con esta situación que se está dando en algunos puntos del país, casos de sarampión. Bueno, en definitiva, la vacunación resulta fundamental como medida de prevención, ¿no? Sí, en estos días salió en los medios de comunicación más información respecto al sarampión porque han aumentado los casos, sobre todo en México, Estados Unidos y Canadá. En Argentina tenemos 35 casos confirmados en lo que va del año, que son estos casos que ya están hace un tiempito y son los que motivaron una campaña de refuerzo de vacunación en el área metropolitana de Buenos Aires. Solamente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense se incorporó una dosis adicional de vacuna contra el sarampión. Afortunadamente estos casos, que son casos que iniciaron a partir de situaciones importadas, se limitaron a estos 35 casos y no hay nuevos casos. Sí, todo el tiempo tenemos sospechas, ¿no? Hay más de 1000 sospechas en lo que va del año en la Argentina, pero afortunadamente todos se terminan descartando y confirmados están solo estos 35 casos. Es muy importante lo que ustedes comentaban en ediciones anteriores respecto a ver, que los médicos estén atentos a los síntomas, que por ahí en otro momento se descartaba sarampión porque no era una enfermedad habitual y hoy no, digamos, hoy están muy atentos a eso. Sí, tal es así que el sarampión se considera una enfermedad eliminada de Argentina. Argentina es libre de sarampión, pero cada tanto tenemos una incorporación por algún viaje, algún caso importado que se llama, y en la medida que tengamos buenos niveles de cobertura de vacunación, ese caso importado se limita y no genera nuevos casos. Ahora, cuando bajan los niveles de cobertura de vacunación, eso sí genera más riesgo de que haya un brote local, y si ese brote no se logra limitar en un lapso de 6 meses, se considera que se reincorpora la enfermedad. Por suerte todavía no estamos en esa situación, se está trabajando bien y esperamos que se logre limitar estos casos y no haya nuevos casos. 1000 sospechas a nivel país. ¿Y en Tandil cómo hemos andado con las sospechas? Sí, en Tandil tuvimos 3 sospechas activas que se hicieron las intervenciones, desde primero el equipo que hace la sospecha diagnóstica y la atención clínica de ese niño, porque fueron 3 niños. En el hospital de Bilio fueron los 3 casos las sospechas iniciales. Se activó con el área de epidemiología y con el área de salud comunitaria hicimos las acciones epidemiológicas de bloqueo, es decir, ir a entrevistar a la familia, visitar para valorar los contactos que han tenido, y hubo 2 que eran de edad escolar que tuvimos que también ir a las instituciones educativas a valorar el estado de vacunación de sus compañeros y de sus docentes. Y la verdad que fue un trabajo lindo y gratificante también porque en los 2 casos que estaban en edad escolar el 100% de sus compañeros estaban vacunados. Solo una chiquita que venía de otra localidad no tenía su libreta, pero la familia refería que sí estaba vacunada, entonces se la vacunó para terminar de quedarnos tranquilos. Pero la verdad que hubo muy buen acompañamiento por parte de las familias, de las escuelas, y es una buena noticia eso. Es una buena noticia, sobre todo en momentos, esto lo hemos hablado antes también, donde hay mucha gente que prefiere no vacunarse, aunque esté, digamos, cometiendo una irregularidad. Sí, eso es un problema. Si bien hoy la vacunación todavía tiene muy buena aceptación, por suerte la vacunación de calendario y sobre todo en los chicos, es cierto que algunas personas tienen como esa duda o esa reticencia a la vacunación. Para que se den una idea de estos 35 casos confirmados en Argentina, el 45% no estaban vacunados.
Es decir, los brotes se producen porque hay personas susceptibles. Si no, se limita muy rápidamente. La vacuna es muy efectiva. Es una vacuna que está desde 1971, digamos, no tiene ninguna duda respecto a efectividad y seguridad, ¿no? Es una vacuna vieja y efectiva. Y en Estados Unidos los casos que hubo 8 muertes. Los 8 niños que murieron en Estados Unidos este año estaban sin vacunar. ¿Qué va? La verdad que es importante la vacunación en términos de efectividad y los números nos lo recuerdan todos los días, ¿no? Los 8 niños que fallecieron en Estados Unidos estaban sin vacunar, con lo cual también para nosotros es una invitación a, bueno, hay una vacuna que está disponible en el calendario, es gratuita, se aplica en todos los vacunatorios del país, entonces invitamos a la población a acercarse, incluso si tienen dudas, también que se acerquen, nosotros podemos revisar las distintas bases de datos para saber si la necesita o no. Doctor, llegó el café. Muchas gracias. Ahí está el cafecito, gracias Francisco, muy amable. Me llamó la atención esto, de los 8 niños muertos en Estados Unidos, ninguno estaba vacunado. Ninguno estaba vacunado. Hubo más de 3.000 casos en Estados Unidos. Pero de los que fallecieron, ninguno estaba vacunado. Qué bárbaro. ¿La vacuna en qué momento se aplica? ¿En qué momento del calendario, digamos, para actualizar estos datos? La vacuna se aplica al año y a los 5 años, ¿no? Hoy la hacemos en lo que se llama el ingreso escolar. En este momento los centros de salud comunitaria de Tandil y el vacunatorio central están haciendo vacunación de ingreso escolar en los distintos jardines de infantes públicos y privados de la localidad. Eso nos permite generar muy buenos niveles de cobertura porque nos acercamos nosotros con los equipos a vacunar. Ayer estuvieron en los jardines de Movediza, hoy están en 2 jardines del centro y después cada barrio va organizando con las escuelas de lo que llamamos el área programática la estrategia de vacunación. Y muchas veces pasa que por ahí el chico ese día no fue al jardín, entonces bueno, tiene la puerta abierta para acercarse al vacunatorio de su barrio o al vacunatorio central de acá de Rodríguez y Maipú para poder vacunarse. Entonces esos son los 2 momentos de aplicación, al año de vida y a los 5 años. Los chicos que tienen 4 años, pero que van a cumplir 5 años este año, se pueden vacunar. Digo esto porque este año empezamos un poquito antes a vacunar, antes tendíamos a ir más hacia fines de año, pero ahora con esta indicación de que podemos vacunar a chicos de 4 años que van a cumplir 5, se inició un poco más temprano. Bien. ¿Qué cobertura tienen los recién nacidos hasta el año de vida que van a recibir la primera dosis? La cobertura que tenemos supera el 80%, la verdad que esperaríamos que fuera mayor todavía. Acá hay algunos temas que son complejos y tienen que ver con el acceso a los datos, porque hay todavía algunas personas que se vacunan en vacunatorios privados o en farmacias, y esas farmacias todavía no están cargando sus vacunas aplicadas en el sistema nacional, ¿no? Sistema nacional que se llama Nomivac, que tiene un formato provincial, que también dialoga con ese otro, con lo cual las farmacias, y aprovecho para invitarlas a que registren en el sistema de vacunas nacional, porque además hay una ley que lo indica así, pero es un derecho del ciudadano y es una medida de salud pública, digamos. Nosotros hay datos que no tenemos, que no podemos conocer y no sabemos si parte de eso tiene que ver con que hay chicos que se están vacunando en farmacias privadas, en vacunatorios privados y no estamos logrando acceder al dato. Y lo otro que también nos genera alguna dificultad para estimar la cobertura es que no tenemos una precisión exacta de la población objetivo, claro, ¿no? Nosotros tenemos una población objetivo estimada, pero con las migraciones, los movimientos de población, que llega alguien, que se va, los números no son tan exactos. El año pasado rondaba el 85% de cobertura de las vacunas del año. Bien. Perdón, y una aclaración, porque vos me preguntás en qué momento se vacuna. A partir de la incorporación de estos casos importados, se invitó a la población a revisar sus esquemas de vacunación y todas las personas deberían tener por lo menos 2 dosis de vacuna doble viral o triple viral. La doble viral es sarampión y rubiola y la triple viral sarampión, rubiola y parotiditis, paperas. Las personas mayores de 60 años no necesitan la vacuna porque se consideran que han estado expuestos de niños, pero todo el resto de las personas menores de 60 años deberían acreditar 2 dosis de vacuna. Si no tienen 2 dosis de vacuna, la recomendación es que se apliquen una dosis de refuerzo. O si no lo saben, que es lo que generalmente pasa, uno no sabe si de niño por ahí lo vacunaron, bueno,
la invitación es acérquense, se aplica una dosis de refuerzo, ahí aprovechamos para actualizar antitetánica si hace falta o hepatitis B y nos quedamos tranquilos en ese sentido. Yo siempre repito lo mismo, vas a un centro de salud, sobre todo los adultos que ya perdimos ¿cómo se llamaba? La libreta sanitaria. La libreta sanitaria, andás a ver dónde quedó, nos dieron tal vacuna, tal no. Hay vacunas que de grande nos tenemos que dar. Exacto. Vas a un centro de salud o vas al vacunatorio y ahí tienen el listado, digamos, si vos ya te vacunaste, y si no, digamos, si no está porque hace mucho tiempo y vos no fuiste al sistema integrado de salud hace mucho tiempo, bueno, ayúdame vos, Tomás. Hay un paquete un pack de vacunas para adultos que dice, mira, te das esto y ya de ahí arrancamos. Exactamente. Hoy es la antitetánica, hepatitis B. Según la edad o la condición, también se puede agregar la de la antigripal y la de la neumonía. La verdad, si no tenés ningún papel, te acercás y te podés vacunar igual. No hace falta orden médica para las vacunas del calendario, eso simplifica mucho el acceso, porque por ahí antes se necesitaba para algunas vacunas. Hoy, si está en el calendario y estás dentro de los grupos indicados, los enfermeros, la verdad que están muy bien capacitados y te pueden vacunar directamente. Y la atención aquí en el vacunatorio central realmente muy buena aquí en la zona de Rodríguez y Maipú, doy fe. Totalmente. A mí el médico me indicó la antigripal por algún tipo de antecedentes o algunas cuestiones así, impecable. Y encima, no sé, creo que todos, pero a mí no me hicieron doler. Tienen mucho oficio, mucha mano. Visto que la vacuna, algunos le tienen, ¿qué? ¿Ya está? Sí, ya está, dice. Bien. Sí, respecto doctor. a las vacunas, antes de irnos a otro tema, una que sí nos preocupa un poco es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Ajá. Es la vacuna que se incorporó el año pasado para embarazadas entre 32 y 36 semanas, cuyo objetivo principal es prevenir la bronquiolitis en los niños hasta 6 meses, ¿no? Lo que se busca es generar un anticuerpo en la madre que se transmite vía transplacentaria y genera una protección a ese niño y por lo tanto prevenir la primera causa de internación pediátrica durante los inviernos, que es la bronquiolitis. Su primera causa es el virus sincicial respiratorio. Entonces se desarrolló esta vacuna que tiene alta efectividad y contribuye a reducir estas internaciones. Es una vacuna que es muy nueva, entonces todavía no está lo suficientemente incorporada y no nos está yendo muy bien con las coberturas. Acá sí hacemos una invitación a las mujeres embarazadas a vacunarse y también a los equipos de salud a recomendarla, ¿no? Porque si bien no necesita orden médica, igual que las otras, lo cierto es que si el ginecólogo, la obstétrica o el profesional que esté acompañando el embarazo de esa persona no lo recomienda, eso todavía dificulta que se solicite. Justamente eso le iba a decir, porque digamos la embarazada hace lo que le dice el médico, es el profesional el que lo debería incentivarla, ¿no? Sí. Doctor, se queda unos minutos más con nosotros. En el próximo bloque hablaremos entonces de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué son, digo, para 2 o 3? Diabetes, hipertensión, asma. De eso hablaremos en el próximo bloque. Bueno, el tema que hemos dejado para este bloque tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, un poco el panorama, cómo se viene trabajando al respecto y cómo viene evolucionando justamente la temática. Bueno, acá lo que traemos es una inquietud o una preocupación que nos planteamos los equipos de salud, el sistema integrado, el municipio, de cómo abordar este problema y entonces, antes de contarles un poquito cómo venimos trabajando, déjenme contarles cómo están los números de la situación global respecto a las enfermedades crónicas. Hoy, dentro de las 10 primeras causas de muerte en el mundo, las enfermedades crónicas son las primeras, ¿no? La primera es la enfermedad coronaria, la segunda el accidente cerebrovascular, la tercera el cáncer, los distintos tipos de cáncer, y la diabetes ya está en la causa 9, ¿no? Entonces, las enfermedades cardiovasculares han desplazado a otras causas de enfermedad y muerte. La mayor parte de las muertes por enfermedades cardiovasculares se consideran muertes prematuras, es decir, muertes antes de los 70 años. Y el principal factor de riesgo inmediato, si se quiere, para estas enfermedades es la hipertensión, con lo cual
y además hay otros factores de riesgo que son un poco más mediados, no tan inmediatos, pero inciden, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, con lo cual ha cambiado las causas de enfermedad y muerte en la población, y esto nos plantea enormes desafíos a los sistemas de salud. Digamos que ya no alcanza con que respondamos a los problemas agudos, a las enfermedades infecciosas, sino que necesitamos empezar a generar respuestas más efectivas frente a estos problemas, que son los que hoy causan la mayor, lo que se llama morbimortalidad. Bien, perfecto. Y bueno, evidentemente un cambio de concepto que evidentemente tiene que ser acompañado por la sociedad también, nosotros como pacientes, no solamente el sistema de salud, ¿no? Sí, el problema grande frente a estas causas de enfermedad y muerte es que hoy no estamos logrando responder bien. Lo que veíamos en el informe que publicó la OPS hace unos días es que menos del 15% de las personas con hipertensión en Argentina están logrando controlar bien su presión arterial. Reitera ese porcentaje porque la verdad que es... 15% de la población argentina con hipertensión logra controlar bien su presión arterial. Controlarla bien no significa ir al médico o tener la consulta, sino lograr mantener la presión por debajo de 140/90, es lo que muestra ese informe. Si uno no logra controlar la presión por debajo de ese nivel, o incluso más bajo según si tiene determinados factores de riesgo, tiene riesgo de tener causa, digamos, daño de órgano blanco se llama, es daño cardíaco, daño renal en la retina, más riesgo de demencia, ¿no? Las consecuencias de un factor de riesgo no controlado. Perdón, el informe del cual estás hablando nosotros lo vamos viendo acá, obviamente no vamos a poder leerlo detalladamente, pero vos andás contándonos al respecto. El informe lo que muestra es, por un lado, la situación en América, las tendencias. Por ejemplo, el sobrepeso y obesidad han aumentado más del 50% en 20 años. No estamos hablando de 250 años, estamos hablando en los últimos 20 años. Del 2000 al 2020, que son la mayoría de los datos que publica el informe, se ha aumentado más del 50% el sobrepeso y la obesidad, tanto en población adulta como en niños, ¿no? Y entonces nosotros por ahí seguimos pensando el sistema de salud como en los años 80, y tal vez hoy tenemos que pensar otras dinámicas, otras respuestas para abordar estos problemas. Incluso la política pública tiene un desafío de plantear respuestas a estos. Hoy hay avances que se han dado, por ejemplo, en el tema del tabaquismo, que son muy valiosos y es tal vez uno de los pocos factores de riesgo donde hay mejoras progresivas, porque tenemos ambientes libres de humo, la prevalencia de consumo de tabaco viene reduciéndose, pero no les está pasando lo mismo con otros, ¿no? Con eso que hablábamos de sobrepeso y de obesidad, con control adecuado de la hipertensión o la diabetes. Con eso no estamos logrando buenos resultados, y estos números de 15% de la población argentina con hipertensión logra un control adecuado de su presión. ¿Y a qué se atribuye ese número tan bajo? Es buena la pregunta y compleja la respuesta. Hay un factor que condiciona estas enfermedades, es que muchas veces son asintomáticas. La persona con hipertensión se siente bien, entonces puede hacer las cosas de su vida, ir a trabajar o hacer lo que tenga que hacer porque se siente bien. A diferencia de una persona con un problema agudo, una enfermedad infecciosa, que se siente mal y entonces recurre al sistema de servicios de salud para buscar una respuesta. Con esto no pasa lo mismo. La persona con diabetes por ahí está muchos años con diabetes o con hipertensión hasta que se descompensa o tiene un daño de órgano blanco o tiene algún problema, entonces recién ahí consulta. La propuesta entonces es poder invitar a la población a acercarse a los servicios de salud, y lo mismo estamos haciendo desde los servicios de salud, tratar de acercarnos a la población con distintas estrategias que ahora les voy a contar un poquito más, pero acercarnos para poder conocer estos valores, la presión arterial, la glucemia, el colesterol, ¿no? La situación de salud general, para poder hacer una intervención antes de que ocurra todo eso. Si nosotros tratamos la presión arterial, la diabetes, el asma, el EPOC, pero también los padecimientos mentales, seguramente vamos a lograr una buena calidad de vida y evitar mayores consecuencias. Ahora, si no hacemos ninguna intervención, tal vez en el momento de la intervención sea la guardia hospitalaria, sí, con una crisis hipertensiva o una enfermedad coronaria o digamos una consecuencia de esto que no logramos abordar antes. Y corremos el riesgo de llegar tarde. Totalmente.
En cuanto a lo que tiene que ver con los tratamientos, muchos de estos tratamientos son medicamentosos y, bueno, ¿la crisis económica afecta de alguna manera el acceso a esos medicamentos por parte de los pacientes? ¿Qué es lo que tienen detectado al respecto? Sin duda que la crisis económica afecta a esto. Ese es otro de los condicionantes por los cuales a veces las personas no recurren al sistema de servicio de salud, no porque no accedan, porque hoy el sistema público no cobra, incluso no cobra para entregar los medicamentos. Hoy tenemos un sistema de salud que les provee los medicamentos de la mayor parte de las enfermedades a la población con cobertura pública exclusiva sin ningún costo, digamos. En ese sentido, la política pública está generando una respuesta. Después podemos discutir si hay que mejorar algunas cosas, que sin duda seguramente tenemos que mejorarlas, pero lo cierto es que hoy eso está garantizado, se provee. Ahora, también es cierto que las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes no logra poner en su agenda de prioridades ir a controlarse la presión o ir a hacer un control de salud. Entonces, esto es un desafío para las políticas de salud en general, ¿no? Nosotros vemos las sociedades que logran mejores controles. En el informe ese se ve Canadá, logra más del 60% de control adecuado de hipertensión, pero eso tiene que ver no solo con el sistema de servicio de salud, sino también con las condiciones sociales que permiten que una persona entienda o priorice su autocuidado por encima de llegar a fin de mes, porque llegar a fin de mes está garantizado, ¿no? por otras cuestiones. Ahora, en segundo término, una vez que llega al sistema de servicio de salud, lo que hoy tenemos para ofrecerle es distinto a lo que por ahí la persona se imagina. Muchas veces nos sigue pasando que llega una persona al centro de salud y pide turno con la doctora. Necesito que me vea la doctora. Y lo cierto es que hoy tenemos equipos interdisciplinarios donde a la persona la puede atender una enfermera, un enfermero, una licenciada obstétrica, una nutricionista, un psicólogo, una trabajadora social. Digamos, nuestros equipos se han diversificado porque los problemas también nos lo exigen. Digamos, no alcanza con una doctora, una médica, por más mejor capacitación que tenga ese profesional. Necesitamos equipos interdisciplinarios para hacer un abordaje integral de esto, que no se agota con la prescripción de una medicación. Uno puede tomar la medicación para la diabetes, pero si no logra cambiar nada más, seguramente le va a ir muy mal con la diabetes. Digamos, si no logramos, por ejemplo, hacer actividad física, mejorar algunas cuestiones de la alimentación, con lo cual el abordaje es complejo, depende mucho de la propia persona que padece esto, a diferencia de, no sé, una neumonía. Uno toma el antibiótico que me indicaron y en general te va bien. Con la diabetes eso no pasa, con las enfermedades crónicas no pasa, ¿no? Uno toma la medicación antidepresiva y si no cambia nada más del entorno, de las prácticas de cuidado de esa persona, de esa familia, de ese barrio, probablemente no ande muy bien. Entonces, los equipos de salud comunitaria trabajan también en todos estos otros determinantes, construyendo redes de cuidado, dispositivos de cuidado que van más allá del consultorio. El consultorio tiene que estar, la prescripción de esa medicación tiene que estar, es necesario garantizarla, garantizar que se tome bien, que esté todos los días, pero no alcanza, ¿no? Y para eso se necesitan equipos interdisciplinarios, se necesita una agente sanitaria que vaya a buscar a ese anciano que no vino a su consulta, que lo estábamos esperando, o esa mujer embarazada que no vino al control de embarazo, porque sabemos que ese vínculo con el equipo es lo que le da también potencia a estas prácticas de cuidado. Está el doctor Tomás Baliña, un tema nos quedaba. Exactamente, tiene que ver con el manual de gestión justamente de los centros de salud, esta obra que, bueno, ha redactado el doctor Baliña con algunos colaboradores, que evidentemente ha tenido muy buena repercusión en el sector específico. Bueno, ¿cómo han sido las presentaciones? Y bueno, sabemos que muy exitoso. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Estamos muy contentos. Ahora se va a hacer acá en Tandil, se van a hacer dos presentaciones. Una vamos a hacerla interna dentro del sistema integrado, el 4 de agosto, con la participación del equipo de salud comunitaria de Belgrano, que ha escrito uno de los capítulos del manual, que es el capítulo de actividades comunitarias. Esa es una actividad más interna en el marco del Comité de Docencia e Investigación del Sistema de Salud. Y después vamos a presentarlo también en la Feria del Libro. Qué bueno. Todavía no nos dieron fecha y hora, pero ya nos dijeron que va a estar, así que estamos contentos de esa apertura que nos hicieron. Es una gran obra justamente para equipos de salud, por toda la experiencia que tiene además el doctor Tomás Baliña. Tomás, gracias por responder cada vez que te molestamos y ya nos encontraremos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. El doctor Tomás Baliña, entonces, el director de Salud Comunitaria, aquí compartiendo con nosotros el desayuno y dejándonos pensando en muchas de las cuestiones que nos decía, ¿eh?